No seas sabio en tu propia opinión, dice el versículo 7. Y en realidad esta es una cuestión bastante complicada, aunque parece fácil. Parece que fuera algo sencillo y cuando lo leemos pasa por alto a veces. Sin embargo, sabemos que realmente no es así, no es tan fácil o tan sencillo como parece. La palabra opinión significa juicio o valoración que se forma de una persona respecto de algo o de alguien. También, y esto más en el sentido bíblico, es la afirmación de algo pero con cierto temor a errar. Por lo tanto, se reserva la posibilidad de cambiar la afirmación por la negación. De todas maneras, cuando la opinión se refiere a las cuestiones relativas a la fe, realmente toma una gran importancia. Y ahí es donde en realidad nosotros erramos, no nos damos cuenta. Muchas veces seguimos nuestra propia manera de pensar, nuestra propia opinión, y no nos damos cuenta que realmente lo que debemos buscar es la opinión, es la palabra o es la voluntad de Dios en cualquier cosa que tengamos que hacer. ¿Amén? Y mucho más cuando esto se refiere, en definitiva, a nuestra fe, es decir, al Evangelio, a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual. La opinión en realidad no tiene ningún valor cuando se opone o contradice la verdad de Dios. Y este es un postulado muy importante. Todos tenemos derecho a opinar, podemos opinar libremente, ¿o no es así? Sí, podemos tener nuestra idea formada, nuestra concepción de las cosas, sobre cualquier aspecto de la vida y aún, inclusive, sobre las cosas que tienen relación con la fe, con nuestra vida espiritual. Pero debemos entender que toda opinión que es contraria a la palabra de Dios no tiene ningún valor. En último caso, sería nuestra palabra contra la palabra de Dios. Sería lo que nosotros pensamos, lo que nosotros en nuestra propia capacidad humana valoramos en relación con lo que Dios quiere que nosotros realmente aceptemos y valoremos. Cuando le damos más valor a nuestras propias opiniones o cuando le damos más valor a las opiniones de otras personas, el texto dice que en realidad lo que falta es temor de Dios. Si nosotros miramos el texto 7 del versículo del capítulo 3, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Lo primero que dice después, teme a Jehová. El ser sabio en nuestra propia opinión, entonces, se sobreentiende que es falta de temor de Dios. El temor de Dios no solo es reverente, sino que el temor de Dios también es obediente a la voluntad de Dios. ¿No es así? El temor de Dios nos hace, como temor reverente, reconocer a Dios, quién es Él, reconocer su grandeza, su bondad, su amor, su misericordia, su poder. Pero ese temor de Dios nos lleva a una obediencia a su voluntad y a sus designios. Cuando miramos la palabra de Dios, por supuesto, la palabra da testimonio de lo que estamos diciendo. Cuando leemos la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 28, la última parte, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Por eso es que la reverencia es tan importante. Amén. Tiene que ver con el temor de Dios.
Por eso es que no significa la reverencia estar acartonados o realmente seguir una estructura rígida de ceremonias y cosas, no. La reverencia realmente es ese acto por el cual podemos estar en temor en la presencia de Dios, reconociendo quién es Él. Qué maravilloso esto, ¿no? Qué maravilloso. ¿Cuánta gente habla de Dios como si hablara de otra persona? ¿Cuántas veces escuchamos que muchas personas hablan de Dios inclusive de manera ofensiva? Y bien dice la Biblia, no hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay temor. El ser humano desafía a Dios muchas veces, ¿o no es así? Cuando no, hay quienes hasta llegan a blasfemar el nombre de Dios. Y también habla de la obediencia. El apóstol Pedro se une un poco a confirmar esto en la primera carta, capítulo 1, versículos, primeramente el versículo 14 y después la segunda parte del 17, y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y después el 17 dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si hay temor de Dios, hay obediencia. Amén. Como hijos obedientes, ya no debemos conformarnos, tomar la forma de las cosas que antes teníamos en nuestra vida o estaban en el mundo, sino que ahora nos conducimos en temor, dice el apóstol Pedro, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, todo el tiempo que nos resta vivir aquí sobre la tierra hasta que el Señor nos venga a buscar o que tengamos que partir. Amén. Eso es algo tan importante entonces, el temor de Dios. Y muchas veces cuando defendemos nuestras propias posiciones, nuestras propias opiniones, en definitiva estamos desvalorizando el poder saber si estamos realmente reconociendo y aceptando con reverencia y con obediencia lo que Dios dice y lo que Dios expresa en su palabra. Muchas veces uno encuentra, no solamente uno puede pensar, bueno, eso puede hacer la gente que no conoce a Dios, la gente del mundo, pero ¿saben una cosa? Yo me llevo la sorpresa de que muchas veces los cristianos hacen prevalecer su propia opinión por sobre la opinión de Dios. Y esto es algo que realmente va a traer muchísimos problemas al ser humano. Y cuando le damos valor a la opinión de los hombres más que a la palabra de Dios, también podemos decir, es porque no queremos apartarnos del mal. Es porque a través de esa opinión, de alguna manera, justificamos la manera en que vivimos o que actuamos, pero dice el texto, el mismo texto 7, no solo teme a Dios, sino también apártate del mal. ¿Cuántas veces justificamos nuestro proceder según nuestra manera de ver las cosas, según nuestra opinión, según el apoyarnos, como bien dice un poquito más arriba el texto que leímos, en nuestra propia prudencia y dejamos de lado el consejo de la palabra de Dios y el consejo bíblico? ¿No es así? Acá somos todos buenos, pero por ahí hay alguno que... Pero sabe que esto es muy corriente. Y a veces cuando no nos ejercitamos en realmente buscar en todo lo que Dios quiere, llegamos a hacer esto casi en forma automática. Pensamos con nuestra mente, con nuestra forma de pensar, con nuestra capacidad humana, con nuestros recursos, y no miramos o buscamos realmente en el Señor y en la palabra de Dios. Hay un texto de Jeremías que nos llama poderosamente la atención. Dijimos recién que el que actúa de esta manera es porque de alguna forma no quiere apartarse de lo que está haciendo, no quiere apartarse del mal. En Jeremías capítulo 18, versículos 11 y 12, dice, ahora pues, habla luego a todo
hombre de Judá, y a los moradores de Jerusalén, diciendo, le dice Dios a Jeremías, así ha dicho Jehová, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. De una manera tan deliberada, ellos realmente se opusieron. Vamos a hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Vamos a seguir nuestro propio sentir, nuestro propio designio, que es totalmente contrario. Porque a veces podemos pensar que la persona puede actuar mal porque no conoce. Pero cuando conoce y actúa mal, aquí hay una situación que debemos reconocer. De todas maneras, siempre debemos buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces pensamos y creemos que somos, personas muy centradas, muy equilibradas, que nuestra opinión y que nuestra prudencia nos dice cosas que son correctas, exactas, y a veces nos confiamos tanto en eso que no estamos pendientes de lo que realmente Dios quiere. Y esto nos puede llevar realmente a una gran equivocación. Muchas veces, conociendo cuál es la voluntad del Señor, preferimos de alguna manera seguir nuestra propia opinión y apoyarnos, como dice el texto, en nuestra propia prudencia. Romanos capítulo 1, versículo 32, después de hablar acerca del tema de una manera bastante dura, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, conociendo que hay cosas que son malas, que están mal y están bajo el juicio de Dios, quienes habiendo entendido esto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire, qué palabra directa, ¿no? Pablo no anda con vueltas en esto. Sabemos que Pablo no le está escribiendo al mundo, no, Pablo le está escribiendo en este texto a la iglesia de Roma y a algunos conflictos y situaciones que realmente podrían estar de alguna manera atentando contra la verdadera fe en la iglesia. Y qué importante esto para nosotros, ¿no? Que podamos entonces en primera instancia y por sobre todas las cosas buscar realmente cuál es la voluntad de Dios. Si tengo que tomar una decisión y yo tengo mi propia opinión, tengo mi propio pensamiento, saber que de todas maneras tengo que consultar a Dios a ver si es lo que Él quiere. ¿No? Creo que hace poco en una de las reflexiones bíblicas dijimos que necesitamos decir si Dios quiere. No sé si recuerdan hace poquito. Si Dios quiere. Y qué importante, el apóstol Pablo habla mucho de esto. Si Dios quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios. Porque yo puedo tener mi propia opinión, que a lo mejor puede no ser mala en sí misma. No siempre la propia opinión puede estar relacionada con una actitud pecaminosa o con una actitud que confronte la palabra de Dios, pero puede ser que no sea la voluntad de Dios para mi vida. ¿O no es así? Entonces Pablo dice que debemos decir si Dios quiere. Tenemos que privilegiar esto. Hay dos temas importantes y que cuando hablamos acerca de las opiniones que podemos tener, son dos temas en los que realmente tenemos que poner las cosas claras. Es las opiniones con respecto, por ejemplo, al pecado.
Algunos opinan que el pecado en realidad no existe. ¿No se ha topado con gente que dice, no, el pecado no existe? Lo malo no existe, es ausencia de lo bueno. Sin embargo, la palabra de Dios y los mismos textos del libro de Proverbios nos indican que esto dice el que realmente no mira atentamente la palabra de Dios. Proverbios 16:2 dice, porque todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Yo siempre hago lo bueno. Yo no le hago mal a nadie, ¿no? Como dice esa frase tan pulida. Yo no le hago mal a nadie. Son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Un texto parecido tenemos en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2, y que dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Mire qué puntual que es acá el escritor de los Proverbios. Pero Jehová pesa los corazones, sabe lo que hay en nuestro corazón. Y esto es algo importante. Hay caminos y pensamientos y que creemos que son y no son. Hay camino, dice, que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿cómo sigue? Es camino de muerte. Y el Proverbio 30, capítulo 30, versículo 12, fíjese lo que dice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Se cree limpio en su propia opinión, pero todavía está sucio. Porque el único que nos puede limpiar y el único que nos puede dar realmente un concepto conforme a la voluntad de Dios es la obra de Dios obrando en nosotros. El poder de Dios, el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida. Entonces, dice, hay generación limpia en su propia opinión. No, yo estoy bien, estoy limpio. Pero dice, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Por eso es que tenemos que llegar a Dios con arrepentimiento y fe para ser perdonados. ¿O no es así? Sí. En algún momento el salmista dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Fíjese, aún de aquellos que a lo mejor no los tengo muy claros, pero sé que mi naturaleza es pecaminosa y seguramente puedo con mis pensamientos o con acciones que todavía no las he procesado, estar haciendo algo que pueda estar ofendiendo la santidad de Dios. ¿O no es así? ¿Cuántas veces hemos tenido formas de actuar, formas de proceder, pensamientos, actitudes que creíamos que estaban bien y si nos hubieran preguntado en ese momento, y sí, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Pero en un momento cuando el Señor nos habla a través de su palabra y nos muestra que estamos en el error, ahí nos agarramos la cabeza. Esto no estaba bien. Necesitamos, como bien dice acá, limpiarnos de nuestra inmundicia. Allí en la carta profética de Ezequiel es la promesa del Señor, derramaré agua, ¿no? Y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, de todos vuestros pecados os limpiaré. Y les daré entonces sí un corazón nuevo y renovaré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y no solo eso, dice algo más, que es lo más importante. Y derramaré sobre vosotros mi Santo Espíritu. Qué importante esto. Que el Señor nos ayude para ser cautos, para no actuar precipitadamente y hacer... Mire, ¿cuántas veces el apóstol Pedro se equivocó? Vamos a poner al Pedro durante el tiempo de su aprendizaje como discípulo de Cristo. Muchas veces se equivocó. Hizo cosas que no debía hacer pensando que eran las que tenía que hacer.
hasta querer evitar que Cristo fuera a la cruz. Hizo un montón de cosas, reacciones, palabras, acciones que no estaban de acuerdo. Y él pensaba que a lo mejor... Y sin embargo, el Señor tuvo que mostrar esto. No somos mejores que Pedro, ni peores. Somos personas. Y que, como dije antes, teniendo en cuenta que nuestra naturaleza humana tiende hacia abajo, no hacia arriba solo, necesitamos realmente depender del Señor y buscar delante del Señor. Podemos tener una idea brillante, podemos tener un pensamiento y una opinión sobre algo que nos parece que esto es lo que hay que hacer. Pero muchas veces Dios después nos tiene que, con su amor y su paciencia, mostrar que estamos equivocados. Si somos cautos, estaremos pidiendo al Señor que nos muestre si es su voluntad. Si hemos aprendido la lección de la palabra, aunque tengamos esas ideas y esos pensamientos y esas opiniones brillantes, las sometemos a la palabra de Dios y a la obra del Espíritu, que seguramente o la confirmará o estará mostrando de que eso hay que dejarlo de lado. Pero ahí está la responsabilidad nuestra. La sociedad actual aprueba toda clase de corrupción y desenfreno moral, diciendo que es otro estilo de vida, ¿o no? No dice que está mal. Es otro estilo de vida. No hay nada malo en eso. Y no quiero andar mencionando cada una de las cosas, pero ustedes las conocen bien porque creo que vivimos en el mismo mundo. Y sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor diariamente. Y lo vemos en todas partes, en todos lados. Y la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, condena esas cosas. Entonces, aunque la opinión, no solamente del mundo, a veces de muchos cristianos esté en aprobar ese tipo o ese estilo, entre comillas, de vida mundano, Dios contradice eso en la palabra del Señor y la condena como pecado. Y sabemos, hermanos, que la paga del pecado o la consecuencia del pecado, la terrible consecuencia del pecado, es muerte. Entonces, yo tengo que tener una opinión muy bíblica, muy acertada acerca del pecado. Muchos le huyen al tema del pecado. No hay que hablar tanto del pecado. Es como que no tiene mucha importancia el pecado. Ahora estoy en Cristo, el pecado no tiene... El pecado está al acecho, está a la puerta, dice la Biblia. Y teniendo en cuenta que nuestra naturaleza carnal tiende al pecado, necesitamos llevar una vida de vigilancia. Y entre las cosas que debemos cuidar es justamente esta. No seas sabio en tu propia opinión. Bueno, tal vez esto no es tan malo. ¿Cuántas veces oí creyentes decir, bueno, pero esto Dios no lo va a condenar? Es su opinión. Y el hecho de que él piense en su opinión, en su capacidad, en su forma de pensar, de que eso no es tan malo, pero si no está de acuerdo a lo que el Señor aprueba, es malo. Y si es pecado, es tan malo como que en definitiva va a producir la terrible consecuencia que es la muerte. Bien dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Mire, no se da vuelta con esto. Entonces, tener una opinión media volátil acerca del pecado, tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber. Y si hay algo que puede despertarnos cierta duda en alguna cosa, busquemos en el Señor, oremos. Algunos dicen, póngase en el lugar del Señor. ¿El Señor haría esto? ¿No? ¿Ha escuchado eso alguna vez? Bueno, si usted quiere saber o que algo le pueda llamar la atención en su proceder, se pregunte si el Señor en su lugar haría lo que usted está haciendo o aprobaría lo que usted está aprobando. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como a una antorcha
que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, cuando venga el Señor. ¿Amén? ¿Qué le parece? Y el otro tema al que me quiero referir, con respecto a las opiniones, es en cuanto a la salvación. Y algunos dirán, no, pero entonces a la salvación no hay nada, no hay ningún problema. Sabemos todos bien lo que... Sí, no, pero no crea que todos piensan lo mismo. No todos creen lo mismo. Hay algunos que creen que en definitiva pueden ser salvos por las obras, o tal vez por hacer ciertos ritos religiosos, o hacer algunas acciones benéficas, y con eso a lo mejor estamos comprando o pagando nuestra salvación. De hecho, tal vez muchos de nosotros, antes de conocer el Evangelio, creíamos en eso. Pero en definitiva, la palabra de Dios nos enseña lo contrario. En uno de los textos más claros, que es el de Efesios 2, 8 y 9, el apóstol Pablo dice, pero por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. No somos salvos por hacer ninguna clase de obra. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, habla un poco más claro todavía. En el libro de Tito, capítulo 3, versos 4 y 5, Pablo le dice a este joven siervo de Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Acá habla bien, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué le parece? ¿Debemos hacer obras de justicia entonces o no? Porque alguno dirá, bueno, entonces no hace falta que hagamos buenas obras o que hagamos obras de justicia. No, ahora que somos salvos, tenemos que hacer obras de justicia, tenemos que realmente actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿o no es así? Pero no para ser salvos, porque la salvación la hemos recibido no por las obras que nosotros podemos hacer, sino por las obras que Cristo hizo por nosotros, o la obra que Cristo hizo por nosotros. Entonces, para aquellos que creen que haciendo esfuerzos, que mortificando su cuerpo, que haciendo grandes dádivas a los pobres y que pueden hacer esto o aquello, van a comprar su salvación, están siguiendo un criterio que no es bíblico. No está mal que lo hagan, pero no con eso van a comprar la salvación. El concepto y nuestra, digamos, opinión al respecto tiene que estar centrada en lo que dice la palabra del Señor. Nadie puede recibir la salvación a menos que reciba a Jesucristo como su Salvador personal, que crea por fe y que reciba esta bendición en su vida, ¿no? El lavamiento de la regeneración, dice también, y la renovación en el Espíritu Santo. Otros creen, como reza el universalismo, que finalmente Dios va a salvar a todos. Eso es algo muy común escucharlo. No, pero no se preocupe. Dios va a salvar a todos. Es un pensamiento humano. Es una opinión humana, una teoría humana. Dios va a salvar a todos porque Dios es amor y no puede condenar a nadie al infierno. Nada más alejado del pensamiento de Dios. Porque no es Dios el que nos va a mandar al infierno porque Él quiere mandarnos al infierno, sino porque nosotros nos mantenemos en el pecado y esa situación y esa condición es la que nos hace realmente luego ir a la perdición.
como dijimos antes, la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y estamos frente a un Dios que es justo y que no hace acepción de personas. Entonces, con respecto a la salvación, debemos tener criterios y opiniones que estén acorde con lo que enseña la palabra de Dios. Por ahí sale el pensamiento de otra doctrina que anda dando vuelta y que hay muchos que creen esa porque es muy conveniente, humanamente. Una vez salvo, siempre salvo. O sea, una vez que recibí a Cristo como Salvador, puedo hacer lo que se me antoje, que esa salvación yo no la pierdo. No es lo que enseña la Biblia. Yo puedo tener esa opinión y me junto con aquellos que piensan de esa manera porque eso me gusta creerlo, porque bueno, gloria a Dios, Cristo es mi Salvador y sigo viviendo en lo que a mí me gusta, hago lo que a mí me interesa y no estoy entendiendo que en definitiva esto es un engaño. Y si como doctrina tendríamos que decir de dónde proviene, tenemos que decir que proviene de Satanás. Es el único que puede llevarnos a ese punto para desviarnos del camino de la salvación. ¿Se puede perder la salvación? Entonces hay algunos que les gusta más opinar o juntarse con otros que opinen que la salvación no se pierde. Mire, con este me voy a llevar bien. Tal vez no sé, yo no estoy formado en esta opinión, pero si aquel está tan seguro y piensa esto, yo me voy a juntar con aquel, porque aquel dice que no me voy a perder, así que se van a perder los dos, como bien dice el texto que leímos de Romanos. Que el Señor nos ayude para que podamos mirar la palabra del Señor. Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, será salvo, porque seremos hechos participantes de Cristo, es decir, de su salvación, con tal que mantengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Dice en otro lugar, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿De qué escaparemos? De la perdición, de la condenación, si descuidamos la salvación. Fíjese usted que cuando los Gálatas se desviaron del verdadero evangelio, el apóstol Pablo les habla muy duramente y dice que esa doctrina que estaban siguiendo era anatema. ¿Qué significa anatema? Maldición. No era lo mismo. Bueno, está bien, uno piensa una cosa, el otro piensa otra, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Él estaba viendo que se estaban apartando de lo que él les había enseñado conforme a la palabra de Dios y a la verdad del Evangelio. Y ahora se asombra de que tan pronto se estuvieran yendo de la verdad. ¿Quién os fascinó?, les dice. ¿Quién los sedujo para no obedecer a la verdad? Porque no hay, y esto lo hablamos muchas veces, en las cosas espirituales no hay puntos intermedios. Si no es verdad, es mentira. Y la verdad mezclada con la mentira es mentira. Uno solo dijo amén, La verdad mezclada con la mentira es mentira. Ese fue el pecado de nuestros primeros padres. Escucharon una verdad mezclada con una mentira. Y esa es la estrategia predilecta de Satanás para engañarnos. Si usted a un vaso de agua pura le echa unas gotas de cianuro, ¿sigue siendo pura? No. Si usted al Evangelio le empieza a mezclar cualquier otra cosa que no sea realmente del Señor, ya no es el Evangelio puro. Entonces, la salvación, la opinión que otros tengan, cuidado.
Va a haber muchos que piensen, porque como dijimos antes, le gusta más estar compartiendo las cosas del mundo. Entonces buscan una doctrina que les permite. Yo soy salvo, una vez salvo, siempre salvo, así que ahora mire, yo puedo seguir haciendo lo que se me ocurre. Total, ahora, listo, ya nadie me puede sacar la salvación. Mentira. Y sabe una cosa, que si vive de esta manera y llega al final de su vida de esta manera, se va a desengañar. Porque tarde o temprano, todos, sin excepción o excepción, vamos a comparecer delante de la presencia de Dios. Entonces, creo que no es una cosa para tomarla a la ligera. Ni siquiera es mi opinión. Por lo menos yo creo que esto es así. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces, que el Señor nos ayude. Todo error en la doctrina de la salvación puede hacernos perder la salvación. Apocalipsis 21:8, para aquellos que dicen que Dios, o se vuelcan a la idea del universalismo, que Dios es tan bueno que finalmente, bueno, los va a salvar a todos, no importa. Pues Dios es bueno. Entonces tienen como digo muchas veces, esa imagen de un Dios indulgente, bonachón. Hasta yo diría, algunos creen que Dios es medio compinche de nuestras macanas que hacemos. Sáquese esa idea de la cabeza. Dios es un Dios justo. Dios no aprueba el mal. Entonces ahí es donde tenemos que tener ese cuidado. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto habla con claridad de que verdaderamente hay un lugar, un destino para aquellos que no van a seguir en el camino del Señor. Por supuesto, cuando en el capítulo anterior leemos los versículos 20, los versículos del 11 al 15, y habla del juicio del gran trono blanco, ya conocemos nosotros ese tema, ¿no? Que todos los, ¿no? Si quieren lo leo, ¿quieren que lo lea? Amén. Dice 20 de Apocalipsis, 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces, hacerme a la idea que dijimos de que no, nadie se va a ir al infierno, nadie se va a ser condenado, finalmente Dios va a salvar a todos, esto ¿no? tiene un final feliz para aquellos que reciben al Señor como su Salvador, pero no para aquellos que lo rechazan o que tal vez hasta pretenden vivir su vida cristiana a costas de sus propias opiniones, a costa de las opiniones que otros tengan porque les conviene a ellos, sin aceptar o sin mirar con atención la palabra del Señor. Creo que después de lo dicho, tendremos que tener mucho cuidado de lo que opinamos. Amén. No es que no podemos opinar, pero que podamos realmente buscar en la palabra del Señor si eso que estamos pensando, sintiendo, opinando, está acorde con la palabra del Señor. Si nuestra opinión contradice lo que dice la palabra del Señor, no sirve. Lisa y llanamente.
estoy equivocado. Me debo arrepentir inclusive. Me debo arrepentir. ¿Cuánta gente hay que cree un montón de mentiras que se ideó? ¿Cuántos maestros religiosos se han levantado con invenciones, con opiniones personales acerca de la Biblia? Han llevado detrás de sí miles y miles de personas y luego realmente se ha descubierto que fueron totalmente farsantes. Van a llevar no solamente la carga y el peso de su propia responsabilidad, sino también la de cuántos fueron los que se perdieron por su causa. Qué terrible, ¿no? Fíjese que la palabra de Dios lo dice con claridad, que no hagamos tropezar a uno de estos pequeños. Más le valiera atarse al cuello una piedra de molino y echarse en lo profundo de la mar. Entonces, no es juego, no es chiste, no es algo liviano, es algo que lo tenemos que tomar con responsabilidad como cristianos. Y en este tiempo donde parece que todo vale y que todo está bien y que todo se entiende como que es una nueva manera, una nueva forma de ciertas cosas, miremos la palabra de Dios con atención y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Nuestra propia opinión acerca del pecado debe centrarse en lo que enseña la palabra del Señor para evitar sufrir las terribles y desastrosas consecuencias del pecado en nuestra vida. Y nuestra opinión sobre la salvación debe ser tan centrada en la Biblia para poder gozar así de esta hermosa dádiva de la vida eterna que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que en esta mañana este mensaje pueda quedar grabado en nuestros corazones. Todos tenemos mentes, corazones, tenemos opiniones, ideas, sentires, ¿o no es así? Somos seres emocionales, somos seres racionales, entonces tenemos emociones que nos hacen pensar o nos hacen actuar de determinada manera, somos seres racionales y podemos pensar, pero hermanos, por sobre todo eso, ahora en Cristo y a partir de la nueva vida somos seres espirituales. Y nuestra vida se debe nutrir de la palabra del Señor que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Y esto no lo digo yo porque a mí me parece que es correcto. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que dice el Señor en su palabra, como mejor lo quiera entender. Y que seamos muy cautos, seamos muy atentos a no llevarnos a opiniones que nos hagan modificar conductas sin analizar y sin mirar y sin consultar con la palabra del Señor, con el consejo bíblico, para que podamos estar realmente en la verdad.